Quiero que abramos nuestras Biblias en la carta a los Hebreos. Capítulo 13. Y pues como ya hemos comentado, te reitero que si te gana el celular y empiezas a abrir redes sociales, empiezas a abrir WhatsApp, empiezas a abrir Instagram, mientras estoy predicando, no veas la Biblia en tu celular, no es necesario. Aquí va a estar en la pantalla, así que mejor enfócate en lo que Dios quiere hablar el día de hoy. Hebreos 13, versículos del 8 al 14, vamos a leer. Versículos del 8 al 14. Ahí va a estar en la pantalla. Si lo quieres seguir conmigo, dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes lo comen. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Si tienes tu Biblia, tómala en tus manos y di conmigo: creo en tu palabra, Dios. Creo que es mi herencia, la escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria. Y bueno, aquí tenemos en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, una carta que se cree que en su mayoría escribió el apóstol Pablo. La verdad es que no está bien definido todo el escrito de los Hebreos. Sin embargo, yo he estado hablando mucho y generalmente hago alusión a lo que Dios hizo en el tiempo del desierto, en el tiempo de los reyes, en el tiempo de que el pueblo de Israel aprendió a conocer a su Dios. Y en aquel entonces había muchos rituales, había muchas formas rituales, formas religiosas de acercarse a Dios. En los tiempos antiguos, antes de Cristo, había muchas fiestas, había muchas reuniones, celebraciones especiales para poder darle gusto a Dios, para que Él se agradara de la gente, de las fiestas, de las reuniones. Cuando también había alguna situación en especial, como la cosecha, o como la siembra, o como la luna nueva incluso, o como la paz, simplemente por la paz, o también por pecados, porque se sentían arrepentidos. De una u otra forma había que llevar sacrificios al altar, y era la forma en la que antes el mundo, la gente se acercaba a Dios. Llevaban animales, llevaban corderos, llevaban toros, llevaban diferentes tipos de sacrificios animales, para que derramando su sangre Dios pudiera perdonar los pecados. Pero ya nosotros, miles de años después, literalmente hemos aprendido que todo esto solo era un reflejo de lo que iba a pasar. La carta a los Hebreos nos explica mucho del significado ahora presente de los rituales de los sacerdotes. Y aquí es interesante en el libro de los Hebreos, porque nos da una apertura a cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús. En el tiempo de los reyes de Israel, yo predicaba la semana pasada, era muy importante celebrar la Pascua.
Yo hablaba de que el rey Ezequías tuvo que hacer modificaciones, tuvo que invitar a toda la nación, habló de extender la fecha, se pusieron de acuerdo en una fecha que más o menos podría ser permitida también la adoración, y después de un par de meses de la fecha correcta celebraron la Pascua. Y yo decía hace una semana que es muy importante no dejar pasar el tiempo y hacer lo que agrada a Dios. Pero fíjense cómo Cristo viene a cumplir todo lo que es la Pascua, todas las fiestas, todas las celebraciones. Jesucristo las pasa a cumplir. Y Jesús es el mismo hoy, ayer, hace 2000 años, hace 2500 años, cuando todo esto se escribió. Él es el mismo hoy y siempre. Fíjate cómo dice el versículo 8 que leímos: Él es por los siglos, Él es por siempre y para siempre. Seguir a Jesús no se adapta al mundo, ¿no? Porque luego nosotros vivimos en tiempos de constante cambio. Yo les he dicho incluso a algunos maestros, líderes, o en algunas reuniones especiales que tenemos, que como hijos de Dios tenemos que alcanzar esta generación. Nuestra tarea es alcanzar este tiempo, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a las familias, a los matrimonios, y es el propósito de Dios en nuestra vida como iglesia. Si para algo estamos aquí, es para llevar el amor, el mensaje de Dios a nuestra generación. Y a veces eso implica cambiar. A veces implica transformar nuestra mente, como también lo dice la Biblia. Implica cambiar las estrategias, implica cambiar algunas formas. Pero lo que yo les quiero decir es que Cristo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, seguirlo a Él y seguir sus enseñanzas no se adapta a este mundo. No tenemos que adaptar el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, a las nuevas filosofías, a las nuevas formas de educación de los niños, a las nuevas formas de entender la sociedad, a cómo ahora la gente se comporta. Yo decía la semana pasada y semanas anteriores que a veces como discípulos de Cristo coqueteamos con el mundo y decimos: es que ya es diferente, es que ahora se permite esto, ahora incluso los discípulos de Jesús no están excluidos de tal o cual placer que da el mundo. Y suele pasar, pero déjame decirte que la Biblia nos enseña claramente que los preceptos y las enseñanzas de Jesucristo y lo que Él es no cambia. Y como iglesia nosotros, Dios con nosotros, esta iglesia que estamos aquí reunidos, no vamos a adaptar nuestra fe a este mundo. Nuestra fe tiene que ser expresada tal vez de diferentes formas y con nuevas estrategias para alcanzar a nuestra generación. Pero no se va a adaptar el mensaje a lo que este mundo hoy acepta o no acepta. Porque no toda la comodidad religiosa significa que Cristo está presente. Porque si tú ves que un grupo de gente, que un grupo de personas dicen: somos seguidores de Cristo, sí amamos a Jesús, pero todo está bien, tranquilo, y no hay ninguna diferencia en nuestro estilo de vida a como lo hace cualquier persona que no tiene escrúpulos, que no piensa en agradar a Dios, que de hecho peca deliberadamente, transgrediendo incluso los 10 más básicos mandamientos. Pero gente dirá: pero buscamos a Jesús, somos discípulos de Jesús. Y que la gente lo diga, que incluso como iglesia lo pudiéramos decir, no significa que Jesús precisamente está presente. Mira lo que dice el versículo 9 y 10: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por los alimentos rituales. No se dejen engañar por enseñanzas extrañas. Si por ahí alguien de tu familia, un amigo, un conocido, un colega, un compañero te dice: no, yo también soy cristiano, pero ¿qué crees? Que en mi iglesia me dijeron que esto ya no se hace, que esto ya es diferente, que eso es del Antiguo Testamento,
que eso Jesús trató de decir otra cosa y empiezas a escuchar cosas diferentes, extrañas a lo que tú has leído en la Biblia, a lo que has estudiado en tu discipulado, a lo que has estudiado con tus maestros en tu célula, en tus grupos de jóvenes. Tienes que permanecer firme. Estamos en tiempos donde la gente está buscando a Dios a su forma, a su estilo y con sus palabras, y a veces pueden sonar muy convincentes y te pueden decir algo que suena agradable. No es que Dios nos ama todo. ¿A poco tú crees que Dios con todo su amor va a castigarnos? ¿O tú crees que Dios esto, crees que lo otro? Y te ponen en tela de juicio tu fe. Y hoy vengo a decirte, iglesia, que nos están advirtiendo en las últimas páginas de la Biblia, del Nuevo Testamento, que iban a venir enseñanzas raras, extrañas, pero no hay que adaptar el mensaje de salvación a las formas de explicar a Dios en este tiempo, a las formas de decir cómo es Dios, porque el mundo tiene un concepto de Dios. El día de ayer hicimos una caminata, muchas iglesias de aquí de Querétaro, para poder decirle a nuestra sociedad: aún creemos que hay principios que no cambian. Aún queremos levantar la voz para decir que hay cosas que no van a cambiar, que no nos vamos a adaptar a las filosofías de este mundo, porque Dios es el mismo, dice aquí, ayer, hoy y por los siglos. Y dice aquí el versículo 10: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los religiosos, los que piensan que nada más por cumplir con ciertas fechas, los que piensan por cumplir ciertas reglas ya tienen su vida asegurada, que por llamarse cristiano ya tienen la vida asegurada o la vida eterna asegurada, que porque su mamá, su abuela y tú ahora se llamaron católicos, se llamaron cristianos, se llamaron seguidores de Jesús, tienen la eternidad asegurada. El mundo cree eso. No lee la Biblia, no conoce a Dios, no conoce a Jesús, no conoce su mensaje, pero el mundo cree que porque se dice que cree en algo, dice tener una fe universal, dice creer en un Dios universal, dice creer en el mismo Jesús de todos, dice creer en lo mismo que todos creemos. Te dicen: yo también voy al cielo, yo también estoy asegurado en mi vida eterna. Y eso cree el mundo generalmente aquí en nuestro país, en México. Hay muchas creencias, muchas filosofías en el mundo, muchas religiones, pero en México, en nuestro alrededor, tenemos mucho ese asunto de que la gente a nuestro alrededor cree que porque sus padres, sus abuelos, bisabuelos y todo el mundo fueron a la iglesia, cumplieron una serie de ritos, ¿no? Fueron bautizados, tomaron primera comunión, tomaron confirmación, se casaron, cada quien sabe cuándo toman los santos óleos, se pasan. Y a veces venimos y hacemos lo mismo. Con que vaya el domingo, bueno, uno no, pero el otro ya volvió a ir. Y otra vez no, pero bueno, ahora sí voy a ir al evento especial, ahora sí voy a ir a mi grupo de jóvenes, ahora sí voy a ir a mi grupo familiar. Qué bueno que sí estuve el día de tomar la Santa Cena y no se me fue. Ya me bauticé en agua. A veces caemos como iglesia en lo que hemos hecho durante generaciones como país, creyendo que cumplir una cierta clase de ritos nos lleva a la presencia de Dios. Y mi objetivo al predicar la palabra de Dios aquí cada semana no es que cumplamos con una semana más, con un rito, sino que cada uno de nosotros podamos conocer a nuestro Dios, acercarnos a Él, identificarnos con su presencia, identificarnos con el sacrificio de Jesús, aceptar su sacrificio como tal, como limpieza para nuestros pecados, como propiciación por nosotros, y vivir en consecuencia a eso. Porque podemos estar dentro de un grupo, dentro de la iglesia, dentro de una religión y estar lejos de Cristo. Podemos estar dentro de lo que parece el tiempo correcto para estar salvado, para librarla
Llegué a tiempo, llegué temprano, el domingo estoy en la alabanza, estoy en la predicación, ya estoy en lo necesario para no ser condenado o castigado por Dios. Y ese no es el propósito, eso es lo que hacía la ley. Eso es lo que hacían en el tabernáculo antiguo desde el desierto. Después fue lo que hicieron en el templo que construyó Salomón. Luego lo destruyeron los enemigos y volvieron a construir el templo, y es lo mismo que hicieron. Es decir, con que cumpla. Lo mínimo que el pastor se alcanza a dar cuenta, lo mínimo que mi familia se alcanza a percibir de que he cambiado, de que hago lo correcto, entonces creo que ya estoy bien delante de Dios. Esa iglesia es la comodidad religiosa, y esa forma de pensar durante décadas ha llevado a este país a un punto de decadencia, donde ya la fe ni siquiera es firme ni en un lugar ni en el otro. Ya no saben en qué creer los jóvenes. Cuando mucho algún niño, algún jovencito te dirá: sí, algo me enseñaron cuando era niño, algún lugar me llevaron, pero no sé realmente nada. No hay principios firmes, no hay una fe firme, porque hemos vivido décadas como país. No estoy hablando de la iglesia, nada más. Como país hemos vivido décadas nada más cumpliendo lo mínimo y indispensable de los ritos para asegurar que Dios está contento con nosotros. Y esa es una cadena cultural que como iglesia hemos roto, que como iglesia hemos hecho diferente, hemos destruido esas cadenas generacionales. Como iglesia, cuando tú llegaste a los pies de Cristo y conociste a Jesús, te lo presentaron de una manera personal. Tú y yo decidimos dejar toda esa cadena de religiosismo, de ritos, y dijimos: no importa cómo se llame esto. A muchos de nosotros alguna vez, no sé, los que están aquí presentes, les costó trabajo llamarse incluso cristianos, porque así nos llaman. Y por mucho tiempo no quisiste decirle a tu familia que creías o que ya eras cristiano. Eso llega a pasar entre nosotros, porque cuando conoces a Jesús personalmente, te das cuenta que ningún rito, ninguna acción especial, específica, tuya o mía, puede hacer nada para limpiar nuestros pecados. Tú y yo no podemos hacer nada para que Jesús nos ame. Yo les predicaba hace algunas semanas: Jesús nos amaba incluso cuando no lo conocíamos, cuando estábamos lejos de Él. Y podemos estar nosotros ahora queriendo regresar a esas cadenas culturales, a esas cadenas sociales. Por eso yo les vengo a decir: cuídense de las enseñanzas extrañas. Cuidémonos de las formas nuevas de creer. Dice aquí la Biblia en los versículos 11 y 12 que leímos, que Jesucristo, como el cordero inmolado, fue sacado a la parte exterior del pueblo. Miren, versículo 11. Dice: porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de los animales se queman fuera. Por eso también Jesús, para sacrificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Jesucristo no fue crucificado en el centro de Jerusalén. Jesús no fue crucificado en el patio del templo. Jesucristo no fue asesinado, no fue crucificado, no fue entregado para la muerte, no fue condenado a muerte en el templo, en el lugar santo, en el lugar santísimo. ¿Dónde fue crucificado Jesús? ¿Dónde estaba el monte de la calavera? El Calvario. Estaba fuera de las puertas de la ciudad. Fuera. Y eso cumple el rito que se hacía antaño. Porque en los tiempos del tabernáculo, en los tiempos del templo, donde hacían sacrificios animales, los sacerdotes mataban y quemaban el animal fuera, y lo que llevaban al lugar santísimo era la sangre. Era la sangre de los animales.
No quemaban el animal ahí adentro del lugar santo, del lugar santísimo. Tú lo puedes leer en el libro de Levíticos, en Deuteronomio, en Éxodo. Los animales se sacaban y todo lo que olía al quemar, todo el olor, el humo, la pudredumbre, la muerte quedaba afuera y solamente traían la sangre para representar que ya había habido un sacrificio. La sangre demostraba que ya había alguien entregado su vida. La sangre demostraba que ya alguien había propiciado el pecado del pueblo. Entonces por eso aquí dice la Biblia que Jesús tuvo que salir y morir por los pecados del mundo afuera del rito, afuera del templo, afuera del lugar santísimo, afuera del lugar religioso. Dice aquí la Biblia que acabamos de leer en Hebreos. Por eso nosotros tenemos que ir fuera de los ritos, fuera de lo religioso, fuera del templo, a sacrificar nuestra vida por los pecados del mundo, a dar nuestra vida para alcanzar esta generación, a anunciar la salvación, a proclamar el evangelio, a vivir el evangelio. Cristo murió afuera de la ciudad para perdonar nuestros pecados. Nosotros que tenemos fe en lo que hizo, dice aquí, vamos y nos encontramos con Él. La salvación no nació en el lugar de lujo, en el lugar de la comodidad, donde te acomodas bien, donde te sientes cómodo, en tu zona de confort, en la iglesia que te gusta, con la gente que te gusta, en el grupito de la gente que te cae bien. La salvación no se viene a dar en tus actividades que generalmente te han llamado la atención desde que eres joven, con tus antiguas amistades, a veces ni con tu familia. El lugar de la salvación se da en el lugar del rechazo, allá donde no se ve, allá donde no ensucie, donde la fiesta pueda continuar, la fiesta de la Pascua, en el tiempo de Jerusalén, de Israel, en el tiempo de Cristo, que donde la fiesta pueda continuar, que la muerte suceda afuera. El lugar de la salvación no está donde, aunque parece bueno, porque no haces nada malo, porque ya no te emborrachas, porque ya no vives en fornicación, porque ya hiciste esto, lo otro, pero sigues en el lugar cómodo cumpliendo lo mínimo indispensable de los ritos para, según tú y yo, tener contento a Dios, cuando el lugar de la salvación está en el lugar del rechazo, donde te critican por ser diferente, donde se van a molestar si dices que tu fe sigue siendo la misma que hace miles de años, donde te van a cuestionar por qué no toleras, por qué no aceptas el pecado si ya todo el mundo lo acepta, donde te van a presionar y te van a decir que esto no está tan mal, que esto no parece tan feo, que ni modo que este asunto te lleve al infierno, donde te van a retar a eso. El lugar de la salvación, dice aquí, está afuera, en el lugar del rechazo. Allá están los condenados, allá van a sacrificar, allá van a torturar a los pecadores, a los asesinos, a los ladrones, fuera. Y allá fue Jesús, hacia allá fue Jesús, al lugar donde no estaba cómodo adorar a Dios. Tú y yo, iglesia, tenemos que entender que el lugar del sacrificio, el lugar de la salvación está fuera de esta casa. Dios se agrada de nuestra adoración, claro, de nuestra alabanza, pero el lugar de la salvación, el lugar del sacrificio, el lugar de dar a conocer el evangelio está fuera de esta casa. Dice Hebreos 13:13 que leímos: por lo tanto, salgamos a su encuentro, fuera del campamento, fuera del campamento, porque seguir a Cristo significa salir fuera de nuestra comodidad. Jesús sufrió afuera y nosotros, dice aquí, no basta con quedarnos en el lugar de la comodidad mientras Jesús salió. Dice aquí, salgan. No basta admirar la cruz y decir, sí, qué bonito, qué hermoso lo que hizo Jesús, cuánto amor. Oh, la cruz de Cristo. Es más, me voy a tatuar una, voy a cargar una. Es más, hasta aretitos de cruz me voy a poner.
La cruz, el momento de la salvación. Admirarlo no es suficiente. Admirarlo no basta. Dice aquí la Biblia, sal, dice, camina hacia el crucificado. Tenemos que caminar y acercarnos hacia Cristo, ir hacia la cruz, hacia el lugar donde está el rechazo, donde está la sangre, donde se da el sacrificio, donde se juzga, donde no estás cómodo. Es ese lugar donde Jesucristo entrega su vida como salvación, para salvación nuestra. La fe verdadera sale a encontrarse con Jesús. Creo que ya me acomodé, creo que ya entendí esto de ser cristiano, creo que ya más o menos me puse de acuerdo con mi familia. ¿Cómo podemos vivir diciendo que somos seguidores de Cristo? Ya nos entablamos, ya nos acostumbramos, creo que ya así lo hacemos bien. La Biblia dice que no, que fuera de tu comodidad, ahí es donde va a haber salvación. Y el mundo no va a conocer salvación si tú y yo no salimos fuera del templo, fuera de los ritos, fuera de nuestro grupo, y allá nos sacrificamos. Y en medio de la tentación, en medio de la fiesta de la cual tú no participas, en medio de la reunión donde tú no te congracias con lo que están haciendo, en medio de la conversación donde tú mejor te quedas callado y no te ríes de las cosas que dicen, en medio de la conversación donde están juzgando, criticando, donde se promueve el pecado, donde se promueve la maldad, las nuevas filosofías. En medio de eso, tú ahí estás, mostrando una diferencia en tu lugar incómodo, diciendo la verdad en alta voz. Eso está mal. Yo no creo en eso. La Biblia dice algo diferente. A mí Jesús me enseñó esto otro. Eso va a ser incómodo, iglesia. Eso va a ser a veces frustrante porque nadie te va a escuchar con gusto. Amigos te van a rechazar. Compañeros de trabajo te van a criticar. Te van a intentar sacar de donde estás cuando tú digas no, estás mal. Sí, eres mi amigo y he respetado toda la vida tu forma de pensar. Pero que yo respete cómo piensas o quién eres tú, no quiere decir que respete esa filosofía. Si sigues en tu pecado, yo ya no hago esto, yo ya no hago lo otro, y no porque me lo prohíba Dios, no porque me lo prohíba la Biblia, porque he aprendido al estar cerca de Dios, al estar cerca de Jesús, al estar cerca de mi Salvador, cómo me dañaba eso. Y cuánto le desagrada a mi Dios que yo camine por este camino que me lleva a la perdición. En lugar de la incomodidad fue levantada una cruz. ¿Y qué decía la cruz de Jesús? ¿Se acuerdan? Estaba la condena de los crucificados, las ponían en una tablilla, en un letrero arriba de la cruz. Así, este se condenó por asesinato, este tiene condena por robo, este condena por traición a Roma, este condena por hacer tal cosa. ¿Cuál era la condena de Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Eso decía el letrero de Jesús: el rey de los judíos. Fuera del templo, fuera de la comodidad, fuera de la religión, se levantó un estandarte que decía: Cristo es el rey de los judíos. Entre el asesino y el ladrón, entre el que traicionaba, entre el que hizo lo malo, entre el mundo que no conoce la verdad, ahí fue crucificado Jesús, en medio de dos hombres que habían sido condenados. Incluso el lugar de Jesucristo en el centro, porque dice la Biblia que uno estaba a su derecha y otro a su izquierda. El lugar en el centro que Jesús tomó era incluso el lugar de un asesino que se llamaba Barrabás. En el lugar, en la posición reservada para el pecado, para la condena, en el lugar reservado para el juicio, en el lugar reservado para la muerte, en el lugar reservado para la condenación, ahí Cristo murió por nosotros. En el lugar donde no era aceptado, donde su enseñanza no se vivía, en el lugar donde su enseñanza no era aceptada, gritaron: crucifíquenle. Y allí se levantó la cruz.
Tú y yo, dice aquí la Biblia, debemos salir y encontrarnos con la cruz. Y seguir a Cristo cuesta reputación, cuesta el beneplácito de algunas personas. ¿A poco eres cristiano? Sí. ¿Y a poco crees esto y lo otro? Digo, si nos atrevemos a salir de la comodidad y decir la verdad. Y además, si tú y yo no decimos la verdad, ¿quién se las va a decir a ellos? Si tú no le dices, mira, yo te quiero mucho, pero no eres mujer, eres hombre. Mira, me caes bien, no tengo nada contra ti, pero si sigues engañándote a ti mismo de que puedes estar con una persona de tu propio sexo y que es amor, y que el amor es amor aquí y allá, eso te va a llevar a la perdición. Dios te hizo de una forma tan especial porque tenía un plan para ti, así como Él te hizo. Digo, si nos atrevimos a abrir la boca, si nos atrevimos a salir de nuestro lado de confort y de levantar un estante a decir, Cristo es Rey y Él quiere salvarte, Él murió por tus pecados, pero hay que dejar ese pecado una vez aceptando la redención. Dice aquí la Biblia, camina hacia la cruz fuera. Y salir implica también deshonra, dice el versículo 13. Fíjate, por lo tanto salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando la deshonra que Él llevó. No creas que por ser hijo de Dios, cristiano y conocer la Biblia te van a respetar, no. Al contrario, te van a criticar. Ay, ya te hiciste fanático, ya no eres mi amigo, ya no eres mi amiga, te hiciste muy religiosa. Ay, ya empezaste con tus payasadas. Me caías mejor como eras antes. Prefiero al Magdiel de antes. Te prefiero como eras antes. Eras más divertida, eras más divertido, me caías mejor. Llevando la deshonra del sacrificio de Cristo. Dice aquí, saliendo y llevando, porque fue lo que Jesús hizo. Él aceptó la crítica, el rechazo, los golpes para morir por nosotros. Dice aquí el versículo 14 que ese caminar hacia Cristo, aunque nos saca a veces de nuestra familia, a veces seguir a Cristo te va a alejar un poco de tu familia, a veces mucho. Seguir a Cristo a veces te va a alejar de tus antiguos amigos, a veces un poco, a veces mucho. Seguir a Cristo a veces te va a alejar de algunos compañeros de trabajo, a veces vas hasta perder tu trabajo. Seguir a Cristo significa salir de la comodidad, salir de donde todo parece que está arreglado. Pero como hijos de Dios salimos con la frente en alto, salimos caminando hacia Cristo porque sabemos que no es nuestro lugar donde estamos. Dice el versículo 14, dice, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Buscamos una ciudad eterna. Por eso podemos soltar lo temporal. Por eso no me aferro a mi antiguo grupo de amigos. Por eso no me aferro a mis antiguas costumbres. Por eso no me aferro a mis antiguas tradiciones familiares. Por eso no me aferro a mis ritos religiosos. Por eso no me aferro a mis formas de gozar la vida de antes. Sino me salgo de todo eso porque entiendo que no es mi lugar, que yo no tengo una habitación en este mundo, que mi lugar es una ciudad eterna. Es que no encajo con la cultura de México, de mi nación. Ya no encajo con la cultura de América. Ya no encajo con la cultura de este mundo. Es que parece que todos creen diferente y tengo que adaptarme. Tenemos que adaptarnos para poder seguir siendo parte del círculo social. Por eso leímos los primeros versículos. No cambia Dios, Él es el mismo. Y no nos confundamos con enseñanzas nuevas y extrañas, aunque eso implique rechazo, aunque eso implique deshonra, aunque eso implique salir de la ciudad donde estabas
porque era cómodo decir que eras cristiano, pero no avisarle a nadie, pero no cambiar de todas formas tus costumbres. Venir a la iglesia y cumplir con ciertas cosas, pero que no se enterara nadie allá afuera que tú dejaste el pecado, que tú odias igual que Dios el pecado, porque Dios detesta el pecado, ama a los pecadores. Yo prediqué de esto hace no mucho. Dios ama a Egipto, al mundo lo ama tanto que los alcanzó, nos alcanzó sacándonos de ahí. Dios ama al mundo, Dios ama al pecador, pero no está de acuerdo en ninguna forma con el pecado. Pero rechazar el pecado de la gente que nos rodea y no levantar un estandarte que diga Jesús es el Rey, a veces nos es incómodo, pero eso es lo que fuimos llamados a hacer. Nuestra ciudadanía no está en este país, no está en esta nación, no está en este mundo, es en el cielo. Y sí, iglesia, a veces ya no vas a encajar con algunos familiares, a veces ya no vas a encajar con tus papás, a veces ya no vas a encajar con tus hermanos. Y sí es triste porque a veces no vas a encajar con tus amigos, con tus compañeros. Y sabes, iglesia, no deberías encajar, porque tú y yo somos diferentes. Fuimos lavados con la sangre de Cristo y caminamos hacia su cruz. Y no por eso dejamos de proclamar el amor de Cristo, sino más bien con esa responsabilidad, con ese legado que nos dejó Jesús al ascender al cielo. Venimos y decimos: sí, no encajo, pero tienen que saber que Jesucristo los ama tanto, que dio su vida para que ese pecado que te aleja de Él ya no te estorbara. Fueras limpio, fueras limpia de toda maldad, toda culpa, y pudieras acercarte confiadamente ante Él. Vengan y caminen con nosotros. Y sabes, iglesia, no todos nos van a aceptar, pero muchos van a conocer a Jesús por medio de tus palabras, de tu testimonio. Jesús salió del templo por amor a la gente perdida. Ahora nosotros por fe salimos fuera de la ciudad, fuera del templo, a mostrar el amor de Dios. Cristo sufrió el castigo, se sacrificó para santificarnos. Nosotros ahora nos identificamos con Él. No es como, órale, qué padrísimo por Él. No, es Él se sacrificó para darnos vida. ¿Quién soy yo para seguir ofendiéndolo? Para no acercarme a conocer sus preceptos, para no entender su amor y vivir de manera que Él se agrade, si Él me amó tanto. Tal vez durante mucho tiempo, iglesia, hemos pensado que el acomodarnos en la iglesia, el por fin encontrar nuestra forma de servir o nuestro lugar en las sillas, o el por fin ser parte de un grupo ya más constante, nos acerca a Jesús. La iglesia misma es el cuerpo de Cristo. Tú y yo no debemos venir para acercarnos a Jesús, no debemos cumplir los ritos de la iglesia para acercarnos a Jesús, sino porque somos el cuerpo de Cristo. Debemos salir y proclamar su mensaje. Debemos ir y sufrir la incomodidad, el rechazo, el desprestigio, la burla, porque somos el cuerpo de Cristo en esta generación. Dice la Biblia que nosotros cada uno formamos parte de un cuerpo, de una u otra forma, cumpliendo la vida de Jesús aquí en la tierra. Y sabes, Jesús no se quedó en la iglesia. Sí, Él predicaba en las sinagogas la mayoría de las veces. Si tú lees los evangelios, sabrás que Jesucristo la mayoría de las veces predicó en las iglesias. Algunas veces en el campo, en el monte, a la orilla del mar. Sí, predicó en todas partes.
pero muchas veces en la iglesia, pero Jesús es nuestro modelo a seguir y Él no se quedó solamente en la iglesia. La salvación se lleva afuera, porque Jesús está con el herido, con el confundido, con el quebrantado, incluso con el asesino, con el violador, con el pecador. En medio de ellos Jesús quiso mostrar su amor. Jesús mostró su amor en medio de ellos. Tú y yo no estamos aquí para mostrar el amor de Dios. Aquí estamos para aprender, para amar, encontrar la palabra de Dios, un mensaje para nosotros, alabarle, exaltarle. Pero el amor de Dios se muestra allá afuera. El amor de Dios se muestra fuera de nuestra comodidad. Y termino con el versículo 15 que no leímos hace rato. Tú puedes terminar de leer todo el capítulo, leerlo desde el 1 hasta el final. Yo solamente leo el 15. Dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Voy a leer también el 16. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Fíjense al final cómo dice esto: levanta una ofrenda de alabanza, fruto del labio, sacrificio. Yo creo que aquí que el que escribió Hebreos sabía que nos iba a costar trabajo ir allá y en medio del grupo de amigos abrir la bocota y decir: no, solo hay dos géneros. No, engañar a tu esposa no está bien. No, dañar tu cuerpo con eso no está bien. No, Jesús te ama tanto. ¿Por qué dañas tu cuerpo así? ¿Por qué dañas tu vida así? ¿Por qué no muestras el amor? No, no le robes al patrón. No hagas una tranza, no la necesitas para vivir. Tal vez el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, sabía que el verdadero sacrificio de alabanza era abrir labios que confiesan su nombre. El sacrificio, dice ahí, es decir, Jesús es el único que te puede salvar. Por eso yo no me canso de repetir aquí en este púlpito que no dejemos que el mundo diga: no, sí, llámale Dios, llámale energía, llámale universo, llámale como quieras, pero acércate a Él. No, fruto de labios que confiesan su nombre es Jesús. Cuando un amigo, una amiga, un familiar, un conocido, un vecino diga: sí, no, yo me estoy acercando a Jesús, no, estoy a mi forma, a mi manera. Dile: tú necesitas arrepentirte de tus pecados, porque Jesús murió por ellos. Le costó la muerte, la sangre, la vida. Déjalo y síguelo. Dice aquí: y no se olviden de hacer el bien y compartir con otros lo que tienen. Tengo la salvación, tengo el amor de Dios, tengo a Cristo en mi corazón. El sacrificio de alabanza es ir, abrir la boca, confesar su nombre y hacer lo bueno, perdonar, soportar, ayudar, bendecir, detener las malas lenguas, detener lo insano, detener el chisme, detener el pecado. Si puedes estorbar el pecado de algún grupo de personas, estorba para que no cometan pecado. Dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con los otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Venir aquí a la iglesia es agradable, yo lo disfruto y espero que tú lo disfrutes. Te invito a disfrutarlo. Esto no es un sacrificio. Levantar las manos y alabar a Dios y decir: santo, gracias Señor, porque me tomaste y me diste salvación, porque en la cruz diste tu vida para darme libertad. Gracias. Eso es una respuesta del corazón agradecido, una respuesta del corazón, incluso sintiendo gozo y paz en su presencia.
El sacrificio de alabanza es confesar su nombre donde es incómodo. Es hacer el bien donde es incómodo. Es dar buen ejemplo y testimonio y palabra de Jesús donde no te quieren escuchar. Llegó el tiempo en el que esta iglesia dé sacrificios de alabanza. En el lugar donde hay muerte, donde hay pecado, donde hay condenación, llegó el tiempo de que esta iglesia demos sacrificio de alabanza, no solamente con música, no solamente con voces, con bocinas e instrumentos. Llegó el tiempo en el que esta iglesia mostremos al mundo un Jesús que se levantó en una cruz, amándolos a pesar de su pecado. Y como hemos leído, que nos mostró su amor, porque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Cristo nos ama. Y yo prediqué, Cristo ama también al mundo. Tú tienes la salvación. Dios quiere que sean salvos. Tú tienes a Cristo. Dios quiere estar con ellos. Cristo quiere alcanzar a todos. Querétaro debe alabar al Señor. Y Querétaro no va a arrepentirse de sus pecados. Querétaro no va a acercarse a Cristo si los que estamos en la iglesia no salimos a dar sacrificio de alabanza. No salimos a dar fruto de labios que confiesen su nombre. Esta iglesia, Dios con nosotros, no es una iglesia que se queda callada, que se queda aquí en el rito de cada domingo. Este es un tiempo para marcar dirección, alimentarse del Espíritu de Dios, de su palabra, e ir y mostrar su amor al mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos preferido mejor no decir nada? Mejor tolerar el pecado de nuestros amigos, mejor tolerar el pecado de nuestros padres, mejor tolerar el pecado de nuestra familia, mejor no meternos en problemas. ¿Cuántos de nosotros hemos preferido estar en la comodidad de nuestra religión, de nuestro cristianismo, mientras no nos reten a defender nuestra fe, donde hay tentación, donde hay placeres incómodos? ¿Cuántos hemos preferido mejor no decir nada? Porque si no, todos se van a poner en tu contra. Dios hoy te dice: quiero un sacrificio de labios. Abre tu boca. Dile a ese familiar, a ese amigo, a esa amiga, dile: llevo tiempo queriéndote decir algo, y si me he esperado es porque te quiero y no he querido lastimarte. Si me he esperado es porque no quiero dañar nuestra amistad, pero hay algo que ya no me puedo callar. Tu forma de vivir te va a llevar a la perdición. Puede parecer que todo te va bien ahorita, pero Dios tiene un plan perfecto para ti. Y la vida eterna solamente se gana dejando tu pecado y aceptando a Jesús en tu corazón. Déjame decirte, iglesia, que si pierdes esa amistad, no era para ti esa amistad. Si ese familiar te deja de hablar, no tenías ya que hablar con él. Una vez después de que ya hablas el mensaje, y busca la manera de levantar la cruz de Cristo en el lugar del mundo de afuera. Es tiempo, iglesia, de que nosotros proclamemos el amor de Jesús. Yo doy gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros, por alcanzarme cuando yo era pecador, por alcanzarme en mi maldad, en mi pecado. Yo doy gracias a Dios. Pero leo Hebreos y dice: comparte lo que tienes. Versículo 16. Comparte lo que tienes. Digo, me estoy quedando a medias. Si a ti como a mí a veces te cuesta trabajo, a veces te acomodas en tu chamba, tus amigos, pero no siempre retas el pecado, no siempre hablas de Jesús. Es más, tiene mucho tiempo que dejaste de mencionar a Jesús en tus conversaciones.
Hoy te invito a que hagas un plan de llevar el evangelio a tus amigos, a tus familiares, a tus conocidos. Si como yo sientes que a veces no tienes el valor, que no encajas, que vas a dejar de encajar en cada grupo en el cual has formado parte, hoy entrégale eso al Señor. Ponte de pie conmigo un momento nada más. Ya para terminar, no quiero que te canses, no quiero que te duermas tampoco, pero quiero que con tus ojos cerrados, lo que pasa es que te pido que si cierres tus ojos, si estás sentado te vas a dormir, y lo que quiero es que te enfoques en Jesús. Con tus ojos cerrados, recuerda lo que Cristo hizo por ti. ¿A dónde te llevaba el camino por el que ibas antes de conocerlo? ¿A dónde te llevaba la vida lejos de Él? Recuerda lo que Jesús hizo por ti. Recuerda el gozo, la paz que recuperaste, la relación que pudiste arreglar, esa culpa, ese odio que pudiste soltar, esa ansiedad, ese estrés, esa preocupación que se convirtió en descanso. Recuerda lo que Jesús hizo por ti. Ese vicio, eso que hacías, que sabías que estaba mal pero no podías dejar, que ahora se convirtió en adoración, en lectura de la Biblia, en conocer más a tu Señor. Esa ira, ese coraje que sentías por esa persona, incluso por ese familiar, que pudiste cambiarlo por amor, por paciencia. Esa desesperación siempre de querer más y más y nunca lograr nada, que se cambió por paz. Yo no sé lo que Jesús hizo por ti exactamente, pero recuerda lo que Dios hizo exactamente por ti. ¿Sabes? Hay gente que tú conoces que también necesita eso. Hay gente que tú conoces que también necesita dejar ese dolor, que también necesita soltar ese odio, que necesita soltar esa sed de venganza. Hay gente que tú conoces que está muy cerca de ti, que vive con una ansiedad que no lo deja dormir, que vive con preocupaciones que no la dejan descansar. Hay gente cerca de ti que vive con culpas, que vive con resentimientos, que vive con tristeza, que sonríe cuando está junto a ti, junto a sus amigos, pero que en realidad está sufriendo. Hay gente que vive cerca de ti, que está cerca de ti, que su matrimonio se está rompiendo, que ya no saben cómo demostrar el amor que aún existe, que no saben cómo decirle a su familia que aún la aman, que no saben cómo salir de un vicio, que no saben cómo dejar una situación que los afecta, que no saben cómo romper con una cadena de idolatría, de alcoholismo, de drogadicción, que no saben cómo romper con una cadena generacional de madres solteras, que no saben cómo romper con una generación y generación de fornicación, de lujuria. Hay gente muy cerca de ti que necesita lo que tú tienes. Hay gente muy cerca de nosotros que necesita un Salvador. Dice la carta a los Hebreos, palabra de Dios para esta iglesia hoy: sacrificio de alabanza. Confiesa su nombre, hazle el bien, haz lo bueno y no te olvides de compartir lo que tú tienes. Dile ahí donde estás en tu lugar a Dios: dame el valor, dame las palabras, dame la gracia, porque no me quiero quedar callado. Ayúdame a abrir mi boca. En ese momento cuando salió el tema,
que yo sé que puedo decir algo valioso, yo sé que tu palabra enseña algo relevante, pero me quedo callado. Dame el valor, dame la fuerza, dame las palabras, Señor. Dame de tu Espíritu Santo para poder marcar una diferencia en mi círculo social, en mi círculo de trabajo, donde me desenvuelvo. Dame más de ti, Señor. Si ahorita que yo te pedí que recordaras, iglesia, lo que Jesús ha hecho por ti, cómo has cambiado tristeza por alegría, dolor por cántico, rencor por amor. Si ahorita que te pedí que recordaras eso, tú sentiste que eso no ha pasado en ti, tal vez necesitas por primera vez dejar que Cristo venga a transformar tu interior. Tal vez necesitas que sea Jesucristo que por primera vez limpie tu vida con su sangre, y ese sacrificio que Él ya hizo pueda quitar todo pecado, toda culpa, todo dolor, y entonces cambiar todo llanto en alegría. Si necesitas que Cristo venga a hacer eso que escuchas en este micrófono, que Dios hace pero no lo has vivido, no lo has experimentado, no lo sientes, es el tiempo de que le digas ahí en tu lugar: Jesús, yo quiero eso. Yo te quiero a ti, te necesito. Dile ahí en tu lugar, fruto de labios que confiesa su nombre. Abre tu boca y confiesa su nombre ahí en tu lugar. Di su nombre, di: Jesús, ven a mi corazón. Jesús, me ha costado trabajo pedirte ayuda, porque creo que yo puedo, creo que con mis amigos podemos, creo que con mis fuerzas, mis talentos puedo salir adelante. Mi ego, mi orgullo no me deja decir tu nombre en un sentido de petición, pero hoy lo digo, y lo digo con todo el corazón. Digo: Jesús, te necesito solamente a ti. Ven a mi vida, transfórmame y deja que Él cambie tu interior, tu corazón, tu mente, tu vida, porque hay un propósito para ti. Y no es que alcances riqueza en este mundo, y no es que alcances fama en este país, en esta generación, en este mundo. Hay un propósito para ti, y el día de hoy Dios te lo quiere aclarar. Y es que por medio del fruto de labios que sale de tu boca, Jesús sea conocido en esta generación. ¿Quieres un propósito eterno? Un legado que vaya de generación en generación si Cristo no viene, que dure hasta la eternidad. No es un negocio que pueda durar generaciones y le arregle la vida a tus hijos y a tus nietos. Es Jesús. Llevar su nombre y su mensaje de generación en generación es un propósito de Dios para tu vida. Y saliendo del templo, de la comodidad de tu casa, de tus costumbres, de tus placeres, de tu ego, de tu orgullo, te darás cuenta que tu lugar no está aquí, sino en el cielo. Y ahí nos espera nuestro Maestro, con un lugar especial para cada uno de nosotros, donde viviremos eternamente en bendición, alegría, gozo, vida, luz. Y el mundo necesita conocer esa verdad. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Dios, porque ya no tenemos que sacrificar animales ni otras cosas, solamente acercarnos a ti y conocerte a ti. Gracias por tu palabra. Puedes leer Hebreos 13 de tarea, pero sobre todo, más que leer, es ir y llevar y dar sacrificio de alabanza y hacer el bien en esta generación, en este mundo.